Hayukamau Ampi, Universidad Mayor de San Andrés Toquet Port Aneraki, hermano Omar, camisa caron asiñan, asquiso hype okipan olik Port Anta hermano. Ipan Ese Culiaca hermano. Carla. Un saludo también especial a todos los radioescuchas que nos están escuchando en las 20 provincias, hermana Carla, y a Ujú. nivel nacional. Vale, que hermano, kunam tabin bisport andan demanda marítima, a corona cano, al basiro una garza tajot canampe. Sí, evidentemente la demanda marítima no es un tema de mucha controversia, o alía muy atawa, en el sentido de que mayan mararkut hañanit, así, se deben preguntar, ¿no vamos a volver a las costas del Océano Pacífico con soberanía? Ujú. Porque hemos perdido la demanda contra Chile en la Corte Internacional de Justicia en La Haya, ¿no? Todo esto, hermana Carla, es un tema muy bonito, pero los hermanos han llegado que les quería conversar, ¿no? Ajá. Yo, a ver, hacemos, hermana Carla, en un programa, puedo yo Especial, está personalmente allá. visitarte Ajá. en un programa y podemos ver, Ujú. porque esta demanda marítima, en el numeral 34 dice, a ver, en consecuencia, esta demanda, la Haya no era competente, primero que nada, no era competente para resolver la controversia de la demanda marítima entre Bolivia y Chile. No era, ¿cuál era componente? La Corte Internacional Permanente de Arbitraje, Kamaijawa. Es más antiguo que la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Es más, es la hermana mayor de esa corte. La Corte Internacional de Justicia se crea en 1945. La Corte Permanente Internacional de, ay, se me ha ido la idea. La Corte Internacional Permanente de Arbitraje se crea en 1889. Eso es más antes. Por lo tanto, la demanda marítima no era un tema de obligación, era una demanda de arbitraje. Maijawa. No Maijawa. En el derecho internacional hay un principio, ¿no? Los abogados sabemos que solamente la ley, a veces la gente cree que todo lo que la ley dice es derecho. No es así. En el derecho impera los principios los principios son más importantes que las leyes. Por eso el abogado que estudia derecho tiene que saber y tiene que estar nutrido del principio, de la costumbre, de los tratados, de la jurisprudencia. Y ahí aparece la ley. La ley no es lo todo. A veces todo culpamos a la ley. No es la ley, la ley no es todo. El que sabe derecho sabe, y pocos son los llamados a saber, digamos, los principios. Los principios son más importantes que las leyes, hermana Carla. Yo veo a veces el llanto de la madre, ¿no? A veces decimos, la ley no se cumple. Hay procedimientos. El juez debe resolver el caso. Pero la demanda marítima el primer tratado es 1866. El límite entre Bolivia y Chile es el paralelo 24 de latitud sur. En 1874, otro tratado, se aprueba el mismo, 24 de latitud sur, en el grado 24, ¿no? Entonces, en ese contexto, hay un terremoto. Pero en el 1874, ese tratado decía que no se va a cobrar impuestos por el lapso de 25 años. Ni Ujú. cobra cañanete impuestos. Mesa y sus amigos los chilenos nos han dicho que Bolivia ha cobrado el impuesto de 10 centavos, con consecuencia Chile no ha tenido más oportunidad que invadir el territorio. No es así. Mm. El impuesto que se ha cobrado de 10 centavos no era a Chile. Esa empresa no era chilena. ¿Qué empresa era? Boliviana. El actor principal, hermana Carla, yo quiero decir a toda la población de la demanda marítima que han interpuesto en 2014, o sea, no eran los autores principales. Se ha excluido al quien ha sido el primero que ha dicho tenemos que demandar a Chile. A ese abogado se ha excluido. Imagínate. Ese abogado se excluye. Ese abogado obviamente tiene el libro, ¿no? Demanda. Uclit, Nas, Ullartos, Maijawa. Y pero Nayak Muntua, Carlos Mesa es historiador. Él era el vocero de la demanda. Exacto. Pero ¿qué sabes? A ver, discúlpenme los historiadores, ¿no? Un historiador, claro, historia tía tipi, pero no sabe de derecho internacional. En el derecho internacional, como indico, impera el principio de pacta sunt servant. Kamsan Shamuni, los tratados internacionales que han sido firmados por dos estados se deben cumplir. No hay otro, no hay alegatos y no hay por dónde perderse, hermana Carla. Yo personalmente ese tema quisiera
abordar en un programa suyo y orientar punto por punto, ¿no? El Tratado de 1866, el Tratado de 1874, ¿no? Luego la ley del 14 de febrero de 1878, ¿no? El Tratado de Tregua de 1884, ¿no? Luego el Tratado de Paz y Amistad. En el artículo 12 del Tratado de Paz y Amistad con Chile de 1904, Camsisa, ¿qué dice? Los acuerdos, las controversias entre países, Bolivia y Chile, serán sometidos, dice nuevamente, ¿a dónde? A la Corte Internacional Permanente de Arbitraje. Nada que ver la Corte Internacional de Justicia de ahí. No era competente. Uxay Muntua, y yo te voy a visitar, hermana Carla, vamos Hermano a Omar, coordinar en un programa donde abordemos a detalle, Ajá. ¿no? Porque yo les quiero decir a los bolivianos, Chile tiene pendiente con Bolivia, porque Chile está poseyendo el territorio que nosotros nunca no hemos cedido. Es como una casa sin papeles. Es como una casa sin papeles. Ahí vamos a explicar a la gente por paralelo, ¿no? Olik. Paralelo 24, 23, 21 y 20. Olik. No, es una explicación profunda, hermana Carla. Hermano Omar, haust ani pjama wak chawita khanaish añataki, halyu kamata, akorona gasport asinga kita hermano, arhat añataki hermano, muchísimas gracias hermano por tandita mata, akamaka hakatanagar awaitan gat, akaronagan huk amaros kiptas que kiñani hermano. Muchas gracias, hermana Carla. Voy a esperar con mucha ansia su llamada, porque este es un tema que hay veces nosotros lo que dicen repetimos. Así es, pues, no investigamos. Zapamar. Zapamar. Bolivia no tiene repetes. nada que ver con Chile. Ya hemos perdido esa nos ha transfundido. No, porque ellos estaban conscientes de que iban a perder esa demanda. Y ya en el numeral 34 dicen eso. Bolivia se reserva de imponer una demanda a la Corte Permanente de Arbitraje. Muchas gracias, hermana Gracias, Carla. hermano. Muchas gracias, hermano Omar. Hayal Atatawa. Akaronakan por anit señane. Muchas gracias. Hilana kuyakana komatwa sarantas karaktan main hilatar katokt anyan amirasum. Maña pine pachaktok tewa harakinyan. Sarhab hamistani ampi. Wali hachaspa warhat hilana campi. Kuyakana campisa. Akio pachakio. Hermano Macario Ali Mamani Hupak ex akaja autoridad acá Sesut Sebe Toquetaraquiwa, provincia de los Andes Toquet Portani, hasta ahora Quineo acá Congreso Taipita. Hermano, camisa que hermano Macario, Hayal Atatawa Lik Portanta,